1997 fue un año de muchos acontecimientos históricos y únicos, algunos entrañables y otros que no vamos a poder olvidar. Por ejemplo, para muchos fue entrañable ver el 5º campeonato de Michael Jordan con los Chicago Bulls, a la vez que fue horrible ver el deceso colectivo y voluntario de los 39 miembros de la secta Heaven's Gate en Rancho Santa Fe, California. Ese mismo año, Tony Blair se convirtió en primer ministro de Reino Unido y en Londres se publicaba el primer libro de Harry Potter por J.K. Rowling. Pero solo un poco antes de que se estrenara la película Titanic, tuviéramos el primer gran teletón en México y ocurriera la primera y única nevada en Guadalajara, el 31 de agosto de 1997, al margen del río Sena, un accidente automovilístico tenía lugar en el túnel del Pont de l'Alma en París. Diana, la princesa de Gales, había chocado junto a su pareja sentimental Dodi Al-Fayed, su guardaespaldas Trevor Rhys-Jones y el gerente del Hotel Ritz, Henry Paul. Al parecer, huían de unos paparazzis cuando se estrellaron contra el pilar número 13 del túnel. Diana resultó gravemente herida y falleció 4 horas después, dejando el camino libre para que su esposo, el príncipe Carlos, pudiera casarse con Camilla Parker Bowles, quien había sido su amante durante todo su matrimonio, lo que levantó un sinfín de sospechas y teorías alrededor de su muerte. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos al 20º episodio de Historia No Oficial. Yo soy César Sur y para contarles esta historia me acompañan como siempre Nancy Gutiérrez. ¿Qué onda, chicos? Y Gerson Ortiz. Hola, ¿qué tranza? ¿Qué hay? Hey. ¿Cómo están? ¿Chido? Bien. Bien, con frío. Ahora sí tenemos aire. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, sí. Todavía no. Pero aparte sí. el clima está rico afuera. Sí, nublado, sin lluvia. Ya llega, siempre el progreso llega tarde, ¿verdad? Ya cuando está lloviendo ya tenemos aire. Ah, pero ahorita así nublado, sin que llueva, está chido. Ajá. Sí, está sabroso el día. Chicos, ¿ya saben la historia que vamos a contar hoy? Sí, pues sí. Sí, pues sí. La princesa Diana. Creo que es la historia no oficial más conocida. O al menos que todos saben que hay una historia no oficial pues muy, debajo muy del agua. Muy popular, ¿no? Muy famosa. Sí, claro. Muy... Y por que nadie se la creyó, ¿no? Lo que contó la historia oficial nadie se la creyó. Pero pues con lo que te quedas. Pues sí. Lastimosamente. Así es. Nos tuvimos que tragar las mentiras que nos dijeron. Pero, igual vamos aquí a contar la historia no oficial de la princesa Diana, parte 1, porque van a ser 2 episodios en las que vamos a tener que poner en contexto la historia de Diana y luego desentrañar todos los misterios que surgieron a raíz de su accidente. ¿Va? Ok. Ahorita que estás diciendo lo de la época del 97. Ajá. Qué tiempo los 90. Ah, qué chido. Sí. Yo sí me quemé los campeonatos de Michael Jordan en tele. No, deja tú, o sea, no sé. Como que hasta escuchas el año 1990, pues. Ajá. Te da nostalgia, ¿no? La música. La música, las caricaturas. Por cierto que no puse nada de la las música, las caricaturas. Y me hubiera gustado poner más cosas, pues, pero para no hacer largo. Sí. Sí, pues sí. ¿Cuántas cosas había, no? Sí, demasiadas. Y fíjense, nada más en Super ese... Nintendo, o sea, todo. Todo. Una gran década, la neta. Creo que fue la última gran década, en cuestiones musicales al menos. Donde había de todo y buenos y buena competencia en todo, ¿verdad? Sí. La neta. Incluso en el fútbol éramos buenos. Los tazos. Los tazos. Bueno, pues ya. Si nos queríamos sentir viejos, ya. Chicos, crecer en cuna de oro no siempre garantiza una vida larga y feliz. Y de hecho, para Diana Spencer, la relación de su familia con la casa real, más que beneficiarla, obstaculizó su vida.
Por eso es que vamos a empezar este tema con algunas circunstancias que marcaron la vida de Diana desde su nacimiento. Porque su mamá y su abuela pues, fueron amigas de la reina madre. Ahí va. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Norfolk, Inglaterra. Fue la hija menor del matrimonio entre Edward John Spencer y Frances Ruth Roach. Tuvo 2 hermanas, Sarah y Jane, y hubiera tenido un hermano mayor llamado John, de no haber muerto apenas unas horas de haber nacido. ¿Sale? En 1960, un año antes, nació un hermano varón, pero se les murió luego, y ya después, al año siguiente, nació Diana. Ok. El problema con Diana fue que cuando ella nació, los Spencer ya habían esperado 4 gestaciones a un varón que continuara sus apellidos, ya que era costumbre que su abuelo, el 7º conde Spencer, entregara el título al sucesor, o sea, a su padre, cuando éste ya hubiera procreado un sucesor varón. Por lo que al concebir a una niña otra vez con Diana, la relación de sus padres se empezó a complicar. O sea, querían un hijo. No, querían un varón. Todas las veces que se embarazaron, que tuvieron gestación, necesitaban que fuera hijo para poder recibir el título del abuelo. Pero que, bueno, es que eso Sí, siempre me ha qué parecido necesidad, una Ajá. tontería, ¿no? Eso de Pues, que forzosamente quieran ¿sea un así, hombre? que el primogénito sea hombre. Sí, ahí es donde no entiendo por qué con la reina sí se pudo que ella fuera Ujú. Pues no, gobernante. mujer, ajá, y con los condes, con los títulos nobiliarios bajos Sí. o menores, no Los condes, los no se vizcondes. podía, ajá, no podían hacer la excepción y poner a la mujer si ya tenía 2. Menos estaban embarando a lo menso para procrear un hijo, ¿no? Pero Sí. bueno, como les decía, la relación de sus padres se empezó a complicar y sus padres pues se la pasaban discutiendo por el varón no concebido, que no llegó sino hasta 3 años después, cuando por fin concibieron a Charles, o Carlos, que es el actual y 9º conde Spencer. El 8º fue su papá y el 9º su hermano, ¿sale? Pero el problema no se acabó allí. Sus padres ya habían abierto una grieta en su matrimonio que no se iba a reparar. Además de portar un título nobiliario, los Spencer mantenían una estrecha relación con la familia real, por lo que la presión social era muy pesada para ellos, quienes de hecho le rentaban una casa a la reina Isabel en Park House, donde durante las vacaciones de verano, Diana, de chiquita, jugaba con Andrés y con Eduardo, los hermanos del príncipe Carlos, porque eran los chiquitos. Carlos era más grande, Ujú. ¿va? Pues ellos se hospedaban en la finca vecina de Sandringham House, así se llaman, las fincas, ¿va? Ajá. Les rentaban a ellos. Y esta buena relación se extendía 2 generaciones atrás. Como les decía, pues las abuelas de Diana y de la reina, Cynthia Spencer, condesa Spencer, y Ruth Roach, baronesa de Fermoy, habían sido las mejores amigas y las damas de honor en la boda de la reina madre Isabel Bowes-Lyon con Jorge VI, que si se acuerdan, era el tartamudo. En el episodio pasado, ¿sí se Ajá. acuerdan? Sí. Que uno se casó por amor con una socialité de Estados Unidos y abdicó el trono y tuvieron que meter al tartamudo, que era Ajá. el que seguía. Sí. Y de ahí viene después Isabel, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, eran las mejores amigas, pues, las abuelas de Diana, ¿sale? Ujú. Entonces, de ahí venía la relación, de ahí viene el vínculo de Diana con la familia real. Ujú. Sin embargo, lo que tenía que suceder ocurrió, y sus padres, quienes apenas se habían casado en 1954, se terminaron divorciando para 1967. 13 años después, ¿sale? 5 embarazos y 13 años después, luego de muchos problemas por no concebir un hijo varón y de que su madre conociera al multimillonario Peter Shankidd, heredero de un imperio de papeles pintados australiano y 11 años mayor que ella. Se conocieron en 1966, Peter Shankidd y la mamá de Diana. Y tras un breve romance extramarital, decidieron dejar a sus familias y mudarse a vivir juntos. Diana, que tenía 5 años en ese momento, escuchó decir a su madre que se volverían a ver mientras ella recogía sus cosas para irse, razón por la que Diana solía esperarla sentada todas las tardes en la puerta de su casa, pero su mamá nunca volvió. Ah, Muy triste esa parte. sí, más feo porque, o sea, está bien, pues ya no querían como pareja estar juntos y ya mejor hacer su vida, pero pues los hijos, Ajá. ¿cómo
¿Cómo puedes tener así como el corazón para abandonarlos? Que bien piensan los niños. ¿Qué piensan los niños? Pues sí, y aparte, o sea, me la imagino muy tiernita a Diana, ¿no? Así, pues inocente, chiquita, 5 años, era la menor. Pero como ellos querían tener un varón y como que estaban teniendo hijos a la fuerza, no porque querían tenerlos. Sí, ya Qué feo. Siento, no les importaba tanto. Siento que ahí había una despersonalización de los hijos. Pero bueno, Diana era una niñita tierna e inocente e incluso se sabe que desde entonces ya soñaba con ser una princesa y vivir en el castillo de Kensington, el que luego fue su verdadero hogar. Cuando creció se reencontraron con su mamá, cuando ella creció se reencuentra con su mamá, pero nunca pudieron recuperar los años perdidos entre ellas y su relación se mantuvo fría y distante. Sí, pues sí. Incluso hasta se dejaron de hablar 4 meses antes de su fatal accidente. Ya después vamos a ver por qué. ¿Sale? Pero se dejaron de hablar y estaban enojadas cuando falleció Diana. Pero volviendo con su infancia, como era común en las familias aristocráticas de su época, Diana estudió en casa con una institutriz, pero a raíz del divorcio y tras ganar la custodia, ahorita me estaba acordando de 1997, pero ahorita cuando está chica es la época de los Beatles. Okay. Están en los 60s, nació en el 61, tenía 5 años, en el 66 estaban en su apogeo los Beatles. Sí. Entonces estaba chido, ¿no? Digo, para ubicarnos temporalmente. Volviendo con su infancia entonces, como era común en las familias aristocráticas de su época, Diana estudió en casa con una institutriz, pero a raíz del divorcio y tras ganar la custodia de sus 4 hijos, su papá solo pudo mantener esto hasta que ella cumplió 9 años. O sea, el papá se quedó con la custodia de los 4 hijos, tanto del varón como de las 3 niñas, y pues por los gastos que tenía y como todavía no recibía el título de conde, no tenía el apoyo, digamos, federal o del reino, pues no podía cubrir los gastos de mantener institutrices y darles la vida que necesitaba una princesa, ¿no? Y a los 12 años fue enviada al internado West Hill Girls School, es un internado para señoritas, para continuar su preparación. Y quizá por lo afectada que estaba con el divorcio de sus padres, Diana nunca destacó en la escuela, pero sí lo hizo en actividades deportivas y artísticas, como danza y música. Era más creativa. Ajá. Recibiendo el título de Lady hasta los 14 años, cuando en 1975 su padre por fin heredó el título de conde de su abuelo, quien murió ese mismo año, en 1975. ¿Estás esperando que se muriera el abuelo? Sí, sí. Toda su infancia estaban esperando que se muriera el abuelo y él tuviera ya un hijo para poder heredar el título y poder recibir pues el sustento que le daba el reino a los condes, ¿no? Sí. Que les dan el palacio. Bueno, tienen como un castillo. Sí, les dan pues tierras y todo. Las tierras, el lugar del conde, Spencer, y pues una feria cada mes o cada no sé cuánto, pero les dan una feria. Del pueblo. De por vida, ¿eh? Digo, del pueblo. Ah, sí, claro. Pues de dónde más, ¿no? Entonces les decía que a los 14 años, que era 1975, cuando tenía 14 años, su padre por fin heredó el título de conde de su abuelo, quien había muerto, y eso les dio una mejor vida, una mejor residencia y una mejor economía. Pues obvio. Regalado, ¿no? Pues quién no. Pues obvio. Ya era, ¿qué? De prosapia, ya. Ahorita que de pedigrí. Que estás contando todo eso, ajá. No sé si les había contado que estoy viendo la serie de Bridgerton, creo que se llama. Bridgerton, Me das cuenta, es de la época de ese entonces, sí. Pero aunque se hace el 67, todo lo que cuentas no deja de ser igual. Sí, son tradiciones y costumbres que se han mantenido porque pues todavía están los reyes y todo eso no se ha cambiado nunca. Y me da risa porque lo único que se preocupaban los condes, los vizcondes, las duquesas y todo ese rollo era nada más que no hablaran mal de ellos. Sí. Nada más. Sí, tener su popularidad era muy importante, lo vamos a ver en el episodio. Y eso me hace... Hay cosas más importantes que... Bueno, ya. Pues porque si se preguntan por qué es tan importante la popularidad para ellos, porque es lo único que los mantiene como... Que los vea bien el pueblo, no los mantiene lejos de una revolución. O de un posible asesinato en público. Por eso es importante la popularidad y ser bien vistos ante la sociedad. Pues sí. Lo vamos a ver en el episodio. Por cierto que, ahorita que tocaste el tema de las series, todo esto está muy bien retratado y muy bien documentado, que bueno, no puedo decir que tan bien documentado, pero hubo muchas referencias a la serie de The Crown en todas las investigaciones que hice, que es otra serie de Netflix, The Crown, La Corona. Ya tiene como 6 temporadas, la verdad,
No quise ver toda la serie, sí llegué a ver algunos capítulos donde salía Diana, pero dije, no, mejor veo los documentales, leo vámonos las a lo que páginas. tiene menos dramatismo, ¿no? Ajá. Que tienen que compensar la historia con ya algo de drama. Sí, con cliffhangers y todo esto que le da pues más emoción a la serie. Entonces yo dije, no, mejor me veo las documentales porque Pues 6 sí, para temporadas que no me sean las voy a 6 aventar. temporadas, no. Nada más para unos 2 episodios. Y al rato te estás llorando. Con pañuelos ahí a un lado. Pero sí hay muchas referencias a la serie en todas las investigaciones que hice. Entonces parece que viene muy bien documentada la serie. Entonces se la podemos recomendar a lo mejor a la gente por si les gusta dominguear con este tema. Debido a esto, ya de cuando recibieron el título de conde, 3 años después se pudo mudar a Londres, Diana. Ya con la feria que ya tenían. Ujú. Y empezó a trabajar en lugares comunes, a la vez que compartía un departamento que su madre le había prestado con 2 amigas de la escuela. O sea, eran, ¿cómo se llaman estos? Roomies. Roomies, eso. Ay, qué rápidos. Sí, tocó madera, ¿eh? Entre sus trabajos estuvo el de instructora de baile, asistente de un jardín de niños y niñera de los Robertsons, una familia estadounidense que vivía en Londres. También hizo algunos trabajos de limpieza para conocidos suyos y en 1979 su madre le regaló un piso en el centro de Londres por su cumpleaños número 18. Y esto lo terminó compartiendo con otra amiga más, o sea que ya eran 3 roomies más ella. En vez de eran 3 al principio, Ajá. ahora Eran son 4 4 personas en el edificio. Ajá. Entonces, pues ya fíjense cómo ya le cambia la vida, pero si se fijaron, los como trabajos que tuvo fueron muy humildes y sencillos y eso le generó mucha empatía con la gente. Ujú. Niñera, limpiaba casas. Hizo de todo, fue niñera y, maestra de un jardín de niños también. Pues es que estuvo más cercano a la gente, ¿no? Sí, y no, como que no le importaba eso de ser una princesa o ser... Sí, sí, tenía la ilusión desde niña, pero a lo mejor se sentía humana ella, Y ¿no? volvemos a lo mismo. Entre más querida, más te sufrió el pueblo, ¿no? Porque cuando era muy querida, pues más que nada. Ajá. Pero por la gente. Ajá. Sí. No por los altos mandos, pues. Y ahorita vamos a ver cómo eso genera un conflicto con los altos mandos. O con los nobles. ¿Va? Que de nobles no tienen nada, hijos de su... La neta, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo conoció a Carlos, ¿no? Ya vimos que ya llegó a los 18 años. Ella. Ajá. Ajá. Y ya obtuvo un piso ahí y todo. Está compartiendo con sus amigos y trabaja humildemente en lo que Tiene se su pueda. chamba, tiene su Departamento. se divierte. Tiene amigas. Es una vida normal. Que cualquier chavo quisiera, ¿no? La neta. La neta. Porque aparte, tampoco es que vive en los suburbios. Vive en Londres. Ujú. Está Sí. chido, está en la ciudad, está donde se puede divertir. Ahora, a Carlos lo conoció hasta los 16 años. O sea, 2 años antes de que le regalaran el piso. Ajá. Cuando él empezó a salir con su hermana, Lady Sarah Spencer. O sea, Carlos primero empezó a salir con su hermana. No. Sara. Era más grande. Era más grande Sara, sí. Acuérdense que ella fue la tercera. ¿Sí? Ya después llegó el Ajá. hermano, que fue el más chico. En ese momento, Carlos era el soltero más codiciado de Reino Unido y todo un sex symbol, pues su mayor pasatiempo y su única tarea consistía en buscar una pareja para procrear un hijo varón que lo sucediera y garantizara la monarquía cuando le tocara su turno. Sencillo. Esa es sé. su tarea, esa es su mayor preocupación. O sea, imagínate. Quisiese, pero no pudiese. Ya sé. Y según se dice, Diana ya estaba interesada en él desde ese momento. O sea que dijo, ay, mi hermana va a salir con el más guapo del reino, con el príncipe, ¿no? El encantador. Parece en ese momento. Pero el problema era que Carlos tenía un motivo por el que estaba saliendo con su hermana. Y ese era que ya no estaba buscando una pareja que le gustara a él, sino una que le gustara a su familia. Y ahí les va la bronca de todas las familias reales, ¿no? Porque la mujer con la que él quería comprometerse se llamaba Camilla Rosemary Shent, quien nunca, desde entonces y hasta la fecha, nunca ha sido bien vista por la familia real. ¿Por? Ahí les va. Ok. Camila, estás haciendo caras así de... Ahí viene el chisme. Camila llevaba más de 10 años en una relación intermitente con Andrew Parker Bowles y la relación entre ella y Carlos no fue aprobada por su abuela, la reina madre Isabel Bowes-Lyon, quien quería un matrimonio arreglado entre su nieto, Carlos, y una de las nietas de su mejor amiga, la baronesa de Fermoy, quien todavía vivía y era la abuela de la familia Spencer. O sea, estaban haciendo los tratos entre las abuelas. Mira, que mi nieta se case con tu nieta. Ajá. Para ¿Sí? asegurar.
Sí, porque somos amigas. Ujú. O sea, ¿qué tiene que ver? Pero pues bueno, así son los... o sea, esos son los... Es el... ¿Cómo se llama? El amor real, le decían. Por cierto que, haciendo un paréntesis, aquí les recomiendo el libro La llama doble de Octavio Paz, donde explica toda esta historia de cómo se relaciona el ser humano y cómo obligaban las relaciones en la nobleza. Cómo terminaban todos siendo infieles, por lo mismo de que los obligaban a casarse por Sí, no intereses. querían. Intereses políticos. Ujú. ¿no? Políticos, económicos y de todo. Y demás. Entonces, por eso ahí hace una como clasificación del amor Octavio Paz muy interesante, se lo recomiendo, está chido. Y bueno, entonces ya vimos que ahí las abuelas son las que están metiendo cuchara, ¿no? Ujú. Esto convirtió a Camila rápidamente en el mayor capricho de Carlos. Y esto solo empeoró, porque como se le estaban prohibiendo, esto solo empeoró cuando, a propósito de que terminara su relación con Camila, su tío paterno, el Lord Mountbatten, que era el Felipe, envió a Carlos a servir en la Marina Real en 1973, mientras que los padres de Camila arreglaron un matrimonio apresurado con su exnovio Andrew Parker Bowles, por órdenes de la reina, para julio de ese mismo año. O sea que al otro lo mandaron a la guerra, a distraerlo, pues, porque obviamente no los mandan a puestos de peligro. Y mientras obligaron, por órdenes de la reina, a casarse a Camila con su novio, que iban y venían, Ujú. ¿sí? Que andaban terminando y volviendo. ¿Sale? Pero por órdenes de la reina se casaron para evitar que Carlos se distrajera con ella. Entonces, ¿se fijan cómo metían la cuchara en todo? Qué feo, ¿no? Todo. Pues que antes sí se daba mucho así, ¿no? O sea, Todo, de pues, como dice puros Gerson, matrimonios arreglados. pero todavía. O sea, sí, pues, Ujú. pero me refiero a que antes era más, pues. Sí. Sí, Incluso sí, sí. hasta no nomás en la nobleza, también Ajá. en pueblos así era Sí. también. No, en pueblos, hasta el intercambio, ¿no? De que ganado, así. Ajá, pues sí, pues Tierras. a final de Tierras. cuentas estás buscando un futuro bueno para tu hija o ella para sí misma, ¿no? Sí, pero que te encharquen con una niña de 13 a 14 años Ajá. con uno de 40 y tantos. tampoco- En la India Sí, lo porque ahí hacen sí. desde los 5 años con viejotes de 80, 90 años. Ujú. Sí, pues sí. Fíjate. Fíjate o sea, digo, yéndonos a los extremos. O sea, pero esto Pero sí ya no pasa siento mucho. que sea por querer asegurar, o sea, ya es como hasta interés propio, ¿no? De, me van a dar tantas vacas o Sí. tantas tierras. Allá lo hacen por sobrevivir. Y aquí lo están haciendo por... ¿No? Yo no creo que no creo que alguien necesite terrenos y, o sea, no son, Tampoco sobran. no, o sea, no, pues, pero ¿estás de acuerdo entonces que son intereses? Sí, intereses. No Ok. necesitas eso para En sobrevivir. cierta clase son intereses y en otras cuestiones como en la India sí lo hacen por sobrevivir. Ahí sí. Sí, porque podría llegar alguien millonario a un pueblo donde hay pobres y le dice al papá, dame a tu hija. Y aparte de que te va a dar una lana y esto, pues ella va a vivir conmigo. Ajá. No, y a ti te doy tanto ganado y punto ya. Porque con Por eso o ellos sea, ya viven. Me refiero a que son intereses de las Sí. personas que aceptan en los intercambios, Ajá. no a las personas que casan. Una niña de 5 años Claro, no, pues que- obviamente los intereses de los mayores. que va a tener un interés. Sí, no. Siempre las guerras no las pelean los que las inician, Ujú. ¿no? Nunca. Jamás. Entonces, en este caso tampoco, porque estamos viendo que es el capricho de las abuelas. Ajá. Bueno, habitualmente sí se usaba el de... no te creas, no es cierto. Mentira. ¿Qué? Te iba a decir que 1 versus 1, pero igual no era el rey o... No, el rey Ajá. era el mejor era soldado de mejor soldado. cada, Sí. de cada bando. Sí, los meros no se van a dar Nunca, un tiro. nunca saben Yo creo tiro. que ni sabrían, ¿verdad? No, pues qué. Así da. Pero bueno, cuando Carlos regresó de la marina, tuvo que aceptar a regañadientes el matrimonio entre Camila y Andrew, a pesar de que fuentes cercanas a la familia real ya rumoraban que la pareja había reavivado su relación a pesar de la reciente boda. O sea que por debajo del agua, Camila estaba casada y por debajo del agua seguía viendo a Carlos. Ujú. ¿Va? Carlos ya no podía ser reina Camila, y como no querían a otro Eduardo VIII que abdicara en nombre del amor, le ordenaron que saliera con una de las hijas de la familia Spencer. Le ordenaron. Entonces le dijeron, ahí tienes para escoger. Pues había 3. Ya ves que querían puros hijos y salieron 3 hijas. Ahí tienes Spice. ¿Eh? Claro. ¿Qué dijiste? Ahí tienes Spice. ¿Paes? ¿Qué es eso? Ah, ya. Ok. Así que... Estoy bien inocente, ¿verdad? Así que Carlos probó con Sara, pero su relación no funcionó. Y al no tener otra opción,
se declinó como plato de segunda mesa por Diana, quien era más joven, inocente y de quien quizá pensó... Tenía la mirada. Ay, así como otra vez la canción, ¿eh? ¿Cómo es? Callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Bueno, quiero sí, y de es que quien... no nos des esas referencias. Pues tenía ¿Y ya 17 sabes años, cómo de hecho, somos? en esta época tenía 17 años. Fíjate. Ah. O sea, La hicieron por ella. la hicieron por ella a lo mejor, ¿no? Ya no puedo dejar de pensar en la canción. Pero bueno, pensó que sería más fácil enamorarla y manipularla. Porque pues él ya estaba grande, ella estaba chiquilla y él ya era todo un Y experimentado. además Diana quería ser princesa. Ajá, sí, también. Pero afortunadamente, pero afortunadamente, Diana fue todo lo contrario. Y ahí les va. Fíjense bien. Salió brava. Salió muy brava para la familia real. La relación de Carlos y Diana comenzó en 1980, cuando ella tenía 19, ya oficialmente, ¿va? Luego de que ambos se encontraron en un partido de polo y empezaron a platicar, según la historia oficial. Pero solo se vieron 12 veces antes de que, presionado por su padre, el rey Felipe, Carlos le propusiera matrimonio el 6 de febrero de 1981 en el castillo Windsor. En el 81, ¿cuándo? O sea, habían salido 12 veces. Sí, Tuvieron 12 citas. nada más. Y ya después Y pedirle el matrimonio. padre ya le dijo, ya, ándale, ya cásate. Ya fue demasiado. Ya fue demasiado, ya. De todas formas, estás viendo a la otra. Prácticamente. Pues, Y aunque no sabía lo que le esperaba, Diana aceptó. Tenía 19 años en ese entonces, era tímida y transmitía una imagen de candidez, que de hecho, en las fotos del video o en los videos que voy a poner, se le ve la mirada así tímida, agachada, se le ve sencilla, simple, así. Ujú. Ya después cuando ya entiende todo lo que está viviendo, ya se ve diferente. Pero ahí de recién que está saliendo con Felipe, sí se ve toda asustadilla ahí, pobrecita. Con Carlos. Con Carlos, sí. Sí, al lado de Carlos. Ujú. Que el Carlos se ve todo altivo acá. está simpática, ¿no, Diana? Muy simpática, ¿verdad? sí. Y de hecho esta humildad que se le veía en la mirada, esta inocencia, esa cabizbajez, candidez, pues le dicen. Siento que también generó empatía en la gente luego, porque pues ella no se veía Todos, altiva. ah. Aguas con el dulce. No, pues saliva. Ah, Y todos así, sí, pues sí. como cada vez que salía. Oye, pero entonces ella aceptó, o sea, sí quería. Sí. O también la historia oficial dice que a ella también la obligaron. No, fíjate lo cruel que fue esto. Diana anhelaba tanto una familia que no se separara por el divorcio que habían sufrido sus papás, bueno, con sus papás, que la familia real en ese momento parecía una buena opción. Mientras que Carlos, con toda la experiencia del mundo a sus 32 años, 32 contra 19, engañaba a Diana porque seguía enamorado de Camila e incluso no paraba de mencionarla en sus 12 citas con ella, atribuyendo esto a, como él lo llamaba, una gran amistad. Para Carlos, el matrimonio solo era otra forma más de cumplir con sus deberes reales. Pero, contestando a tu pregunta, algo más cruel que pasó durante su relación y a principios de su relación fue esto. De hecho, fue entonces cuando se presentó una de las primeras banderas rojas, red flags, pues el mismo día que anunciaron su compromiso ante el mundo, los reporteros le preguntaron a la pareja si estaban profundamente enamorados, a lo que Diana inmediatamente contestó, por supuesto, así con energía y todo. Pero Carlos inmediatamente la corrigió diciendo, sí, estamos muy enamorados, en lo que sea que eso signifique. Ay. Un comentario que Diana después describiría como un suceso traumático. Imagínate que el hombre que te vas a casar diga eso y que ella está ilusionada con el príncipe y todo, ¿no? Que todos lo veían así. Pues yo creo que era como su cuento de hadas, ¿no? El que estaba viviendo ella. Ajá, sí. De hecho, para todo el reino era como el cuento de hadas porque ella la consideraban del pueblo. No la consideraban altiva como todo. A pesar de que tenía sangre noble, porque era condesa, Ajá. no la consideraban como parte de los altivos de la realeza, perdón. Pero bueno, entonces les digo, Carlos parecía más interesado en llevar a cabo los compromisos sociales que en la felicidad de su prometida en ese momento. Era más quedar bien ante la prensa, quedar bien ante los ojos de la gente, nada más. Y estaba haciendo todo lo contrario. Estaba quedando mal porque la gente lo veía la diferencia entre Diana, que sí se veía enamorada, y Carlos, que la trataba como, pues me voy a casar con ella. Y ya. Qué triste, ¿no?
Era una de la típica pareja en la que el hombre siempre iba adelante y... Ajá. Ajá, Dale. esa mujer, Haz de ya. cuenta Trump. Ok. Sí, ¿verdad? ¿Sí has visto cómo Trump y Obama trataban diferentes a sus esposas? Más o menos. Sí. Ahí está. Sin embargo, para sorpresa de la familia real, la que empezó a llamar la atención de la prensa y del público fue Diana, pues todos se identificaron con ella al ver su calidez y al saber que había tenido trabajos tan comunes como los de ellos, o como los de cualquiera. Era como si alguien del pueblo pudiera formar parte de la realeza y eso llenaba de felicidad y alegría a todo el reino, que se empezó a enamorar de ella de la forma en la que Carlos no había podido. Por esto fue que Diana pronto se convirtió en el fenómeno más grande de la familia real, llegando a opacar la atención que se tenía incluso hacia la mismísima reina. O sea, ya en vez llegaba la reina y ¿dónde está Diana? ¿Dónde está Diana? Ah, se enfocaban en Diana. Pero pues es que sí, porque o sea, están ya presentando a alguien con quien la mayoría se identifica, ¿no? O sea, el ves sueño que decías. a la realeza, a la reina y todo y dices, qué chido esto, lo otro, pero pues no tienes nada en común con esa persona. Ajá. Sí, o sea, los ves y altivos y pues nunca voy a ser él. Ajá. En En cambio, cambio- pues ya con Diana es como de, o sea, ella trabajó en lo mismo que yo, en la zona en la que vive, o es considerada igual que yo, pues, o sea, Ajá, como dices, a pesar el de que centro. tenía sangre noble, pues no era, pues era considerada como también del pueblo, Y pues. su actitud que no era altiva, ¿no? Ajá. Que no Sí, la pues, veían sencilla. mirando para abajo Ajá. a la gente. Incluso Más bien- a la gente podría pensar en que si ella iba a tener algún, ¿cómo se puede decir? Algún puesto político, Ajá. podrían llegar a pensar la gente a decir, ella nos va a entender, Ajá. ella nos va a Ujú. ayudar, Sí. ella sabe cómo está el rollo acá de este lado. Ajá. Entonces, pues la apoyaban mucho, ¿no? O sea, para cualquier cosa que a lo mejor quisiera hacer ella o le fueran a otorgar. En cuestión. Pero no sé si desconozco si iban a tener algún cargo. Sí, bueno, responsabilidades, como ves, pues no tienen muchas. Pero ahorita vamos a ver cómo ella va haciéndose partícipe de la sociedad con su altruismo. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sale? Pero ya hasta que tiene hasta que se casan. Ujú. Ahí les va. De hecho, Diana fue la persona más fotografiada del mundo en su época. Por más que Michael Jordan. Y estamos hablando de la época de Michael Jordan, ¿eh? Sí, fue más fotografiado que Michael Jordan. Y Michael Jordan lo seguían a todos lados. Ujú. Entonces, todo lo que tenía que ver con Diana, a raíz de que se volvió tan famosa, todo lo que tenía que ver con Diana se volvió sinónimo de riqueza o de lucro. Sí, Y- más bien, ¿no? Y sí, de lucro. Y cualquier noticia suya representaba una ganancia económica para aquel que la consiguiera. Que se le cayó un pañuelo, ese pañuelo ya valía dinero. Que estaba haciendo fila en el McDonald's y tú conseguiste la foto, eso era valioso. Cualquier noticia de ella, valía oro. Esto empezó a preocupar demasiado a la familia real, pues además de estar acostumbrados a ser ellos el centro de atención en todo, sabían que tendrían que respaldar cualquier cosa imprudente que ella hiciera. Lo que no se imaginaban era que eso iba a suceder justo el día de su boda con Carlos, cuando Diana deliberadamente omitió la palabra obedecer en sus votos matrimoniales, lo que para una familia acostumbrada al escrutinio y al control constante sobre sus miembros Sí. fue dinamita pura. Fue así como que, ¿cómo que no vas a obedecer? O sea, como Ujú. que tú, mujer sumisa. Ajá. Desde ese momento, la familia real comenzó a preguntarse si Diana había sido la mejor opción para Carlos, pues además de acaparar toda la atención del público, Diana empezó a romper algunas tradiciones, comenzando por elegir los nombres de sus propios hijos, que pues sería normal, ¿no? Pero para ellos, Ajá. ya ves que a la reina Isabel le dieron los nombres de todas las abuelas. Ajá. Ah, pues ella no. Sí, pues tiene que seguir, se supone, Pues. así, ¿no? Igual. Sí. Pero bueno, a quienes, al contrario de como sucedió con la reina, como les decía, no les heredó el nombre de su progenitor Carlos, ni de su abuelo, ni de nadie, sino que eligió los que a ella le gustaban, William y Harry, Ujú. ¿sale? Además de que casi no usaba el servicio de niñera que la casa real le proporcionaba. Ella cuidaba a sus hijos. Ella insistía en que sus hijos necesitaban estar con su mamá y los llevaba a todos los compromisos, algo que también ocasionaba retrasos y que molestaba mucho tanto a la reina como a Carlos, porque pues eso era, ellos no querían ocuparse de eso, para eso tenían niñeros y montonal de servidumbre. Sí, no querían lidiar con berrinches o con malos Con comportamientos educar de a los sus niños, propios así. hijos. Ajá. Pero qué mala onda, porque pues para eso tienes hijos. Pues sí. O sea, ¿cómo los vas a educar?
¿O cómo te van a respetar con autoridad? ¿No? Ujú. Pero bueno, Diana no se detuvo allí. Eso. Otra de sus virtudes y con la que se ganó el corazón de la gente fueron sus obras de caridad. Lo que estábamos diciendo, no tienen así como responsabilidad de hacerlo, Pero lo hacía. pero pueden hacerlo. Ujú. Y como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Cosa que deberían de entender los monarcas del mundo, ¿no? Ella sí lo hizo. Mejor que ellos, porque a lo mejor sí a la ciencia hay gente que lo hace, Ujú. pero Diana fue más notorio, ¿sale? Entonces, a lo corto de su vida, quisiera decir a lo largo de su vida, pero pues bueno, a lo corto de su vida, participó en muchísimas campañas benéficas apoyando con su imagen y sus fondos a cientos de instituciones y niños en situaciones difíciles. Incluso uno de los momentos más icónicos de su vida lo vivió durante la inauguración de la primera unidad de VIH del Reino Unido en el Hospital Middlesex de Londres, cuando el 9 de abril de 1987 entró a una sala que atendería exclusivamente a pacientes infectados con el virus en fase terminal SIDA. Y estrechó sin guantes la mano de John O'Reilly, un joven de 32 años, cambiando así el estigma que se tenía sobre la enfermedad y humanizando a los pacientes, quienes debido a la desinformación y el repudio social que había sobre el tema, la gente se negaba a tocar pensando que de esa forma se podían contagiar, lo que los hacía llevar a los enfermos su tratamiento en soledad y con discriminación. Ahí Sí. cambió todo el paradigma que había contra el SIDA, esta Diana. Ujú. Incluso en esa época Magic Johnson, que había también padecido SIDA, Freddie Mercury, habían sido pues repudiados y aislados por la sociedad por esta enfermedad. Y Ujú. cuando ella hace esto y se da cuenta que por tocarlos no te contagias, cambia el paradigma y la gente se empieza a humanizar. Ujú. Qué chido ya humanizarlos a ellos, ¿no? La princesa no solo saludó sin guantes a los enfermos, sino que con un interés genuino y natural platicó con ellos, los abrazó y los besó. Algo que no solo fue una sorpresa para la realeza, sino para todo el mundo. Ningún monarca lo Ujú. había hecho. No, Y pues menos no. si hubieran atrevido, ¿no? Y menos con enfermos. Te apuesto que aunque vieron que no se contagiaba, ni aún así lo iban a hacer. No. Ajá. O sea, ya siento que es independiente de la enfermedad, ¿no? Es como yo no voy a tener contacto con alguien inferior a mí, ¿no? Aparte, sí, como ese tipo de clasismo que se Ujú. dice hoy en día. O sí, simplemente, ¿eh? Así como Sí. marcar mucho la Ujú. brecha social. Pero luego de todos estos actos revolucionarios, como lo fue el cambiar sus votos, el cuidar de ella misma, de sus hijos, el hacer fila en un McDonald's y estrechar la mano de un enfermo con SIDA, se notó un cambio en el trato de la familia real hacia ella, pues dejaron de respaldarla en sus apariciones sociales, lo que solo hizo que sus defectos o sus virtudes se vieran más genuinos ante el público. Es decir, no contrataron a Ujú. un manejador de Imagen. relaciones públicas, sí, o de imagen, que como un vocero, ¿no? Que lo que la princesa quiso decir, no. Lo que ella hacía, lo veía la gente natural y genuinamente. Así como lo hacía, así lo ponían en las Sí. noticias y así lo ponían. Hasta mejor para ella, ¿no? O sea, porque ya no querían como disfrazar su personalidad, o sea, ya era ella de, Sí. o sea, Si como cometía un realmente error, era. si se echaba un pedo o algo, salía en la prensa tal cual. Ajá. Y eso la hacía más humana. Sí. Y la gente resaltó más sus virtudes. Aunque tenía defectos también, Ujú. resaltó más sus virtudes. Sí, o sea, todavía más la gente se iba a identificar con ella. Exacto. Iba a Ella empatizar se más. equivoca como nosotros, Ajá. ¿no? Sin embargo, Diana empezó a resentir todo esto, pues no solo se sentía sola y sin el respaldo de su nueva familia, sino que la falta de cariño de su infiel esposo y el constante escrutinio de la reina, como suegra mala Mendiga. leche, ¿sí? Le pasaron una factura emocional que no tardó mucho tiempo en traer consecuencias de salud. ¿Sale? O sea, todo esto era una presión para ella, algo que estaba cargando que la gente no veía y que ella no mostraba tampoco. En sus propias palabras, Diana declaró que se sentía asfixiada por los protocolos reales, también dijo que se sentía vigilada y que la familia real únicamente estaba allí para criticarla, pero nunca para alentarla o decirle que hacía algo bien. También experimentó depresión y bulimia debido a los comentarios que Carlos hacía sobre su cuerpo, además de que por todo esto la creían histérica y paranoica. Y como Diana era muy asediada por la prensa, lo menos que la familia real quería era dar la impresión de que alguien de adentro tenía problemas mentales. Recordemos lo que les pasó a las primas Ajá. secretas de la reina, Ya sé, Catherine y escondidas. Nerissa, ¿no? Y que murieron ahí olvidadas Ya en el sé. manicomio. Entonces no querían otro
otros casos así. Ni con Carlos ni con Diana, ¿no? Pero si se fijaron, experimentaba depresión y bulimia por los comentarios que Carlos le hacía. No los puse aquí y eran muy crueles. Era así como de que, o sea, a pesar de que Diana, si se fijan, era un cuerpo joven, juvenil, pues, así, delgada. Carlos le decía que estaba gorda, que Camila tenía mejor cuerpo, que por qué no era así, que por qué no era sal. La tiraba pero feo. Le daba unos hablazos feos, que ahorita ni siquiera se podrían decir por aquí, ¿no? Entonces, no los puse para no ser tan específico en eso. Y con todo esto luchaba Diana por esas fechas, mientras que Carlos mantenía sus encuentros secretos a voces con Camila. Sin embargo, Diana se enteró y cuando ella lo confrontó sobre esto, Carlos descaradamente le dijo que no quería ser el único príncipe de Gales, que nunca había tenido un amante y que ella iba a tener que aprender a lidiar con eso. Ay, no manches. Y ahorita es el rey, ¿eh? Pero ese es el rey que tiene ahorita Reino Unido. Fíjense nomás. Luego de esto y de manera inesperada, Diana llegó a la fiesta del cumpleaños número 40 de la hermana de Camila y la enfrentó en el cumpleaños de la hermana. Cuando vio a Carlos, él estaba junto a Camila y otro amigo, así que dijo: ok, muchachos, solo voy a hablar un minuto con Camila y luego miré. Tras esto, se dirigió a Camila y le dijo: sé lo que está pasando entre tú y Carlos y solo quiero que lo sepas. Se lo dijo delante de todos. No te hagas... Sí, literalmente. Ante lo que Camila respondió sonriendo. Esa sonrisa sarcástica, ¿no? Niña, tienes todo lo que siempre quisiste. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti y tienes 2 hermosos hijos. ¿Qué más quieres? Pero Diana contestó muy molesta: quiero a mi marido. Como novela hacía yo esa, y muy triste también. Sí. O sea, así la enfrentó. Ese es el enfrentamiento que quedó registrado. Oye, le dice a la otra como... ¿Tienes a todos los hombres que qué? Que quieras muriendo por ti. Sí, o sea, ¿cómo se vería ella, no? O sea, el aspecto... El príncipe sí puede, pero la princesa... La princesa no. La princesa no. Pero ella lo decía también por la fama que había adquirido, sí, ¿no? Pues, mundialmente. Pero se me hace un poco así eso, pues, de parte de la realeza, de que, ay, tópele ahí Ajá. las cosas que está haciendo mi hijo. Sí, el hijo Pero no. si hace algo ella, me lo hizo de volada para... Sí, pues sí. Y lo para exhibimos. exponerlo. Claro. No, y ahorita vas a ver lo que hacía Carlos. Todavía no llegamos a ese punto. ¿Iba a una isla con menores? No te adelantes. Ok. No te adelantes. Ay, pues es que ya no es sorpresa para nadie, yo Pues creo, es que ya ¿no? vimos lo que pasó en la isla de Jersey, en las escuelas indígenas de Canadá, Sí. y estaban relacionados con la... ok. ¿Se acuerdan de Andrés, que era su hermano? Sí. Pues imagínense. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, esto que ocurrió en el cumpleaños de la hermana de Camila no agradó a Carlos, quien por supuesto defendió a Camila y se enojó con Diana, regañándola delante de todos cuando regresaban al palacio. La regañó. Incluso minutos después llamó a Camila para disculparse por el comportamiento de su esposa. Y eso hizo llorar a Diana. Pues sí. O sea, ¿cómo todavía te disculpas con ella y aquí me dejas ahí tirada como si nada? No se sintió respaldada por su hombre. Para nada. Este güey nomás vivía para Camila. Bueno. Supuestamente. Supuestamente. Algo sabes. Más adelante se van a dar cuenta Desembucha. de que este cuate pues no debería de estar dirigiendo un reino, ¿no? No tiene las virtudes humanas que se necesitan. ¿Tú crees que hay alguien dirigiendo un reino que tenga las virtudes? Buena pregunta. Y fácil respuesta, no. Bueno, por supuesto que todo esto se mantuvo en secreto. Todo esto que pasaba. Pero ¿cuándo lo supimos? Lo supimos en 1992, el año de las Olimpiadas en Barcelona, por cierto. No, esto lo supimos en 1992, cuando fue el Annus Horribilis de la reina. Anus quiere decir año. No, yo dije, ay, pues sí debe estar horrible. No, sí debe estar horrible. Pero debió haber estado, creo. Si es que sí murió. Pero bueno, en ese que le llamaron el Annus Horribilis fue cuando Diana concedió varias entrevistas secretas a Andrew Morton a través de James Coulstross, que hizo de intermediario.
James le llevaba las preguntas de Morton a Diana y luego grababa sus respuestas. Y de estas sesiones nació su primera biografía autorizada llamada Diana, su historia real en sus propias palabras. O sea, empezó a sacar información con terceros, ¿no? Contestando respuestas de un escritor para sacar una biografía autorizada por ella. ¿Sabes? Y en ella se detallaba la infelicidad matrimonial que sufría Diana y que la tenía con problemas de depresión y bulimia, además de la infidelidad de Carlos con Camila y los maltratos que sufría de él, lo que fue un escandalazo y toda una pesadilla mediática para la familia real, porque esto no lo sabía el reino, nomás lo sabían el círculo cercano, ¿verdad? Era a voces, pero pues... Sí. Entonces, por eso se le llama el año horrible de la reina, porque, acuérdense que fue cuando empezó a pagar impuestos por causar empatía, ¿no? Así que, o sea, vas a pagar impuestos para que los impuestos se vuelvan a regresar hacia ti. Sé. Escupes para arriba nomás. Pero bueno. Y a pesar de que en la misma biografía Diana también confesó que le había sido infiel a Carlos en varias ocasiones, en la misma biografía ella también dijo lo suyo. No se quedó con que nomás él. Yo también. Sí, nada más fue de que, él me hizo, pero yo no hice nada. También. Pues fíjate cómo era de honesta. ¿No? Al público pareció no importarle estas infidelidades de Diana, pues sentían que ella había sido muy honesta y tan abierta como no lo podía hacer nunca la familia real, por lo que los rumores que empezaron a circular fueron negativos para la familia real, pero no para Diana. O sea, todo esto fue malo para la familia. Separaban a Diana de la familia, quien crecía cada vez más en popularidad ante el pueblo, y todo el reino comenzó a culpar a los monarcas por los problemas psicológicos y alimenticios que Diana sufría. Esta biografía fue publicada el 16 de junio de 1992 y fue un éxito de ventas desde la primera semana. Sí, pues sí. Imagínense. Imagínate la rabia para la realeza. No manches, el reberrinche que había hecho de la reina. ¿No? O así como decían, hizo rabo con el chile. No. Hizo chile con el rabo. Oigan, y qué botana, ¿no? Porque estaba el Dream Team en ese momento en Barcelona, ¿no? Ahí en las Olimpiadas estaba el Dream Team. Y todo el mundo leyendo la infidelidad de acá de Carlos y Camila. Estaba chido, ¿no? En la época. Como había muchas cosas para ver. Pero puro chisme. Ahorita tenemos un buen de plataformas y nomás no hay películas buenas. Oye. Tienes hasta 4 plataformas y nomás están... buscando, oye. No manches, ahí pero hasta los chismes estaban buenos. Ver, no lo tienen, ninguna. Ajá. Y resulta que video. Está para alquiler o compra. Pero bueno, los escándalos, por supuesto que no se detuvieron allí. Pues uno vino después de otro, ¿no? Y en agosto de ese mismo año, la familia real contrarrestó las declaraciones de Diana, publicando en el periódico Tesón una conversación entre ella y su viejo amigo James Gilby, grabada desde 1989, la cual confirmó que sí la tenían vigilada e intervenida y que todo eso de que era histérica y paranoica tenía un argumento sólido. Porque Diana se sentía vigilada y todo eso, y decía, no, estás paranoica. ¿Cuál? La tenían intervenida y todo lo que hacía la vigilaban y la rastreaban y la grababan. Y eso lo demostraron cuando soltaron esa, como para contrarrestarlo de la biografía, aventaron eso al periódico para hacerla verbal. ¿Sale? Y quedaban peor. Pues fíjate, en dicha conversación, Gilby la llamó mi calamarcito en repetidas ocasiones durante la plática. Lo cual se tomó como evidencia de otra infidelidad de parte de Diana. Y aunque esto no desprestigió tanto a Diana como sí lo hizo la infidelidad de Carlos y Camila con la familia real, el escándalo se volvió muy popular y fue conocido como el Squidgy Gate. El Squidgy es el de Calamardo Gate, por así decirlo, ¿no? Que se dio a conocer el 23 de agosto de 1992 en el periódico Tesón, lo que colmó la paciencia de la reina, quien inmediatamente ordenó el divorcio de los príncipes de Gales, el cual fue anunciado para el 9 de diciembre de ese mismo año. Se dijeron, a ver, en 3 meses se divorcian, ¿va? Pero apenas un mes después de esto, el 17 de enero de 1993, de la revista People publicó las grabaciones de una asquerosa conversación de 6 minutos entre Carlos y su ya conocida amante Camila, en la que Carlos anhelaba ser su tampón para estar todo el tiempo adentro de ella, por la que ya se imaginarán cómo bautizaron a este escándalo, que fue conocido como el Tampon Gate. No, o el Tampax Gate. La cara de Nancy hubiera visto la... Dijo para estar siempre dentro de ella. Sí. Que no sabe que un tampón solamente son varios días al mes. El imbécil.
Sí, pues, pero era como una referencia que él usaba, ¿no? Qué romántico. No, Qué le llaman romántico, Romeo. o sea. Ay, no, man. Me llaman Romeo. Ay, qué oso que dijera eso. Eso dijo. O sea, esas eran sus conversaciones. Sí, simplemente, o sea, se las estaban devolviendo. Se estaban así como que... Se afiguró como el meme del audio del viejo cochino que le está diciendo un montón de marranadas a una... No. ¿Cuál? No me Es que no puedo decir todo, pues. Pero... ¿Es un meme? ¿Ya está conocido? Sí, fue como un audio que un señor le mandó a una chava. Creo que sí sé cuál dices, todo pero ahorita asqueroso no ahí, recuerdo pero bien así, bien qué decía. que quiere... Vamos a hacerle varias cosas, pues. Ajá. Pero sí se oye el audio. Oh, ¿qué onda, mamacita? Algo así, pues. Ajá, pues imagínatelo a este mendigo. Y Igual. es que, ¿sabes qué? Aparte, o sea, pues sí, somos personas y somos humanos y todo eso. Sí. Pero como son de la realeza, o sea, como que No te las automáticamente uno como que piensa que no dicen esas cosas, ¿no? Y terminan Entonces- siendo más vulgares que Ajá. uno, ¿no? Más puercotes. Más puercotes. Ay, no, qué oso. Uno como tiene aspiraciones no dice esas cosas. Y estos que ya no tienen aspiraciones se van de vuelo. Pero bueno, Creo que alguien tenía que haberle puesto discos de José José, ¿no? A este cuate. debería, o de Agustín Lara para que agarre buenas palabras. Pero bueno, como les dije, fue el escándalo conocido como el Tampa's Gate, el Tampon Gate o el Camila Gate, que provocó una vergüenza nacional. Ahí sí la familia, ahí sí se hizo así, yo creo, ¿verdad? Oh, sí, no Así como que, ay, no te manches. conozco, Carlos. Y qué oso, o sea, qué vergüenza también para él, ¿no? Sí. Sí. O sea, de que, y su madre, ya todos escucharon Ya. lo que dije. Mi Que yo creo que le vale familia, queso. o así, es bien Pues a lo déspota. mejor no, porque se supone que, o sea, es como su O sea, imagen, sí, como o sea, le afecta con su imagen. Pero Ajá, del sí. que le importe mucho lo que piense o Ah, que se siente, sí, no. Le vale 3 cacahuates que el de la tienda lo mire raro. Pues sí. O que el niño del Oxxo le haga... ¿no? El del Oxxo. El Tampon Gate. Ay, No, yo creo que eso le vale queso, pero... pues sí. sí. Lo de la popularidad obviamente le afecta como político. ujú. Ahí entra el de Diablo, señorito. Sí, Ya también sé. el de las... ¿Qué? El de las güeras, ¿verdad? Ajá. De las rubias. Las rubias. Pero bueno, esto provocó, además de todos los escandalazos, por fin el divorcio entre Camila y Andrew Parker Bowles. O sea, no se habían divorciado a pesar de que ya estaba el escandalazo de que era amante del Ajá. príncipe. Y no se habían divorciado. Se esperaron hasta que pasó lo del Tampon Gate para divorciarse. Que no sé por qué todavía siguen casados, la neta. Pues porque quieren dar la imagen. A lo mejor es O mantener peor para ellos. O es un escándalo mayor el divorcio. Y ¿sabes qué? Hasta pienso que la reina les decía, no, tú mantente ahí para... Porque si sigues casado con ella, no va a ser tan evidente la infidelidad con Camila. Ujú. Podemos decir que eso fue un chisme. Y si se divorcian, pues ya... Como que ya se destapa todo, ¿no? Y Ujú. aquí ya no aguantó. Ya se rompió todo. Pero bueno... además de que esto produjo un escrutinio social contra el príncipe Carlos, obviamente, que poco después fue entrevistado por Jonathan Dimbleby para hacer un documental sobre su vida, pero para poder compartir su versión de los hechos, Carlos tuvo que admitir el adulterio con Camila, lo que terminó de hundir su imagen y su reputación ante el público. Y no solo su imagen, sino también la de Diana, pues todo esto confirmaba lo que había sufrido durante su matrimonio. Sí. O sea, hizo el documental y en vez de quedar mejor, pues quedó peor. Porque ahí dijo, ahora ya tú lo estás confesando con tus propias palabras delante de una cámara. O sea, ya el público que quedaba así con poquita fe en su príncipe, Ajá. se le cayó Sí, ahí. pues sí. El documental de Carlos fue transmitido el 28 de junio de 1994, pero precisamente ese documental fue el que dio lugar a otro de los momentos más icónicos en la vida de Diana. Verán, al día siguiente, o sea, la noche del 29 de junio, la revista Vanity Fair organizó una gala benéfica destinada a recaudar fondos para la Galería de Arte Serpentine de Londres, a la cual Diana estaba invitada, pero no pensaba asistir luego de la bochornosa declaración de su todavía esposo en televisión nacional. Acababa de ser exhibida por Carlos y era normal que se sintiera destrozada públicamente, o eso se supondría todo el mundo, ¿no? Que estaba destrozada y Sí. deprimida. Porque justamente fue allí cuando nació esta escena que toda película de comedia romántica ha repetido hasta el cansancio. La van a reconocer luego. Cuando está colgado de cabeza y te da un beso. Ah, no. No, es de Spider-Man. No. Diana, sumida en una de sus más profundas depresiones, no quería salir ni asistir a ningún compromiso social. No quería que nadie la viera,
Pero su mayordomo, Paul Burrell, el único hombre en el que ella confiaba, entró a su guardarropa y sacó un atrevido vestido en negro que le sugirió ponerse. Diana lo había comprado 3 años antes y era obra de la diseñadora Christina Stambolian, pero nunca había considerado ponérselo debido a los lineamientos reales que prohibían los hombros descubiertos y la falda corta. Pero lo lució, y lo lució como nadie. Esa noche se vio espectacular y al bajar de su auto irradió belleza, seguridad y confianza y renació como un ave fénix. Todo por un solo vestido de $29.99 que después fue conocido como el vestido de la venganza. ¿Sí se acuerdan de esa escena? ¿Sí la conocieron? No, Sí. creo que no. ¿No? Creo que no. Es que está bien chida. En todas las comedias románticas sí has visto, ¿no? De que de repente están deprimidas y les dicen... La de "No". Juego de Gemelas. Ándale, el juego de gemelas pasan uno igual, ¿no? Ajá. Que está bien deprimida la mujer porque el vato la traicionó y que no sé qué. Y no, ponte este vestidazo y te vas a ver increíble. Y salen acá todas ya Ajá. empoderadas y renovadas. ¿No? Y como amigo le aconsejaría que si yo fuera a ver a mi ex, después de 11 años y si tuviera esas piernas, usaría esta arma mortal. ¿No? Vas a ver, luego que salga una película. Te hace falta el ver juego Mad de Max. gemelas, si ves el juego de gemelas, ahí va a estar. No hace falta ver más comedias románticas, nada Más más. comedias románticas. ¿Ves mucho acción? Pues ahorita estoy viendo Superhéroes. Brixton. Pobrecito, de ahí debería salir una. Pero bueno, entonces ese fue conocido como el vestido de la venganza. Pero todavía faltaba una bomba más de Diana. Pues en 1995 ofreció una entrevista en secreto para Martin Bashir en su residencia del Palacio de Kensington. Les digo que sí terminó viviendo ahí. En la que Diana profundizó más en los problemas que la llevaron a su separación con Carlos y habló de sus problemas con la reina. Y fueron tales las repercusiones y la fama de esta entrevista que fue llamada la entrevista del siglo, realizada por supuesto por la BBC. Esta es bien famosa, esta es la única entrevista donde está frente a un periodista contestando de frente en una cámara. Ujú. Es la más famosa. Por lo que en medio de todos estos escándalos y sucesos, el 28 de agosto de 1996, por fin finalizó el divorcio entre Carlos y Diana. Lo habían empezado en 1993 a finales y terminaron divorciándose hasta 1996 después de todos estos, No del vestido de la manches, venganza y ajá. del documental de Carlos y que dije, el Pues se Squidgy tardaron Gate y el... un chorro. Sí, porque había muchos intereses Sí, pues. Hasta y que muchos no- compromisos sociales. Hasta que no pusieran todo en orden, ya ahora sí. Sí, más o menos. Entonces se divorcian y Diana conservó el título de princesa de Gales y la residencia en el Palacio de Kensington, pero no conservó el título de Su Alteza Real, lo que le impidió seguir financiando la ayuda para 100 instituciones benéficas y solo se quedó con 6. O sea, le quitaron el que pudiera disponer de ciertos dineros que ella de todas formas regalaba para cosas buenas Lo y donaba. solo pudo quedarse con 6 instituciones. ¿De 100? Sí, de 100. No manches. Luego del divorcio con Carlos, quien seguía viendo a Camila y la exhibía descaradamente ante el público, Diana empezó a tener nuevas relaciones amorosas con cierto éxito. Sí, así es, ya también ella se dio su lugar y dijo, pues yo también voy a empezar a salir con Ujú. alguien más. Pero siempre mantuvo el miedo de ser vigilada por la familia real, de quien ya había rechazado su protección a causa de esto, pues no quería que la seguridad o la supuesta seguridad que ellos le prometían Que iban a se ser convirtiera, exactamente, en realidad en otra forma de vigilarla. Ujú. ¿Sale? O incluso también temía de que le fueran a hacer algo a sus parejas, pues ya había pasado un trágico accidente con varios de ellos. Ahí les va. Cuando todavía era esposa de Carlos, ella también, acuérdense que era infiel. Ujú. Verán, quizá el primero de ellos fue su maestro de equitación y miembro del ejército británico, James Hewitt, con quien mantuvo una larga relación de al menos 6 años y de quien se ha hablado mucho por el parecido que el príncipe Harry tiene con él. Que si ven las fotografías que vamos a poner, sí están igualitos. Hace poquito me salió uno... Es el pelirrojo. Ajá, sí. Hace poquito me salió uno de ahorita como está actualmente el Harry. ¿sabes? Harris, ajá. Y de cómo estaba su papá de joven. Y no manches, eso es la misma cara. La misma cara. la neta. Sí. Ahí. Ese sí yo no lo había escuchado. ¿No ¿eh? lo has escuchado? No. Híjole, ese me cae que sí. Esa historia no oficial se me hace que sí es real. Porque sí, Sí, está sí. muy igualito. La neta sí. parece. Y luego son pelirrojos los Todo- dos. Casi todo lo de aquí es del papá. Todo eso. Toda la cara. No Toda la cara. Bueno, para mí sí están bien igualitos.
Y desde chicos, o sea, tú los viste ahorita grandes, Sí, ¿no? ya ahorita... ¿Cuántos años tendrá ahorita el Harris? Pues ya más de 30, ¿no? El Harris. El Harris. No, ya anda a las 30 y tantos casi como yo. ¿De nuestra edad? Sí, más o menos, porque se casó a los 20, en el 80. Ponle que lo tuvo al 86, más o menos, por ahí. Entonces, ¿ha de andar teniendo la edad de su papá en aquel entonces, ahorita? Más o menos. Sí, ¿no? Sí, Sí, porque yo creo que sí. Yo es Sí, la foto que vi y se ven... ni de tal palo, tal astilla, hermano. No. Pero bueno, No puedes ¿Tal negar palo? la cruz de tu parroquia. exactamente. No se tiene certeza de cuándo inició este romance con Diana, pero en la entrevista de 1995, incluso en esa entrevista, Diana confesó que sí había tenido una relación con él, diciendo: lo adoré, sí, pero me abandonó. Su relación, la relación entre ellos dos, terminó cuando la princesa descubrió que el sargento del escuadrón de escoltas había vendido su historia para la realización del libro Princess in Love, o sea, Princesa Enamorada, por la que recibió cerca de $200,000. Además de que también trató de vender a la prensa las cartas que ella le había mandado durante esos 6 años en $12 millones. Ni Judas qué se atrevió a poca tanto, madre. ¿eh? Por eso se sintió abandonada. Sí, pues sí. ¿No? Traicionada, ¿no? Traicionada. Y acuérdense que ese era el problema, ¿no? Que todo lo que tenía que ver con ella Ujú, sí. era Villella. Y este güey, como Se sabía aprovechó. que nunca iba a ser el titular, o siempre iba a Sí, ser pues, un amor saber escondido. que le sacó de provecho. Ajá, quiso sacar provecho. Pero quizás sí sea el papá. Ay, pero cómo... Bueno, no sé, es que cada persona somos diferentes, ¿no? ¿Por Yo qué? siento que no... No lo harías. Ajá. Porque tienes principios y valores. Pero ahí yo creo que ya perdieron todo eso. Desde que estaba saliendo con una casada, pues ya pierdes valores, ¿no? Si Diana y él estaban escondiendo la paternidad de Harry, de la que por cierto Harry mencionó en una reciente entrevista con Oprah, que durante su infancia, ya ven que Harry ya se fue, ¿no? Con Ujú. esta Meghan. Él es el que está casado con Meghan Markle, ¿no? Sí, según Creo. yo sí. Según yo. Que dijo, no, yo ya no soy Ujú. príncipe, ya se Sí, deslindó que y se fue a se Estados Unidos a deslindó. vivir. Estoy desconectado del chisme real. Harry ya tiene que abrocharse sus agujetas solo y no sabía cómo. Los payasos. No, es en serio, sí pasaron cosas. Sí ha dicho que hay cosas que él no sabía hacer, como ponerse su ropa o algo así, porque todos las hacían en el palacio, Ujú. todos, había quien lo hiciera por él. Qué desde niño. incómodo, ¿no? Qué incómodo. Todo. Aunque bueno, tal vez para él no era incómodo porque así nació, pues, o sea, Sí, pues, así es lo una- acostumbraron. es- ajá, para él su vida. creció siendo normal. Sí, y a lo mejor No es también raro. no cuesta tanto acostumbrarse, ¿no? Porque a lo bueno no se tarda uno tanto en acostumbrarse también. O sea, ahorita decimos que no, pero quién sabe en un mes. Ya estamos diciendo, no, espérate que venga la circunstancia a hacerlo. Que me quitan los zapatos. Ya sé. Entonces, Harry, en una reciente entrevista con Oprah, porque ya anda viviendo allá, dijo que durante su infancia Carlos le hacía bromas y comentarios muy crueles al respecto de su paternidad. Como que sí era cierto y como que Carlos le hacía bromas pesadas. Por eso, comentarios feos. ¿Sale? Como que yo no soy tu padre es Ajá. un mendigo guardia de escoltas y cosas así, ¿no? Pelirrojo. Quizá Diana, al ver las indiscreciones de Hewitt y saber que solo quería aprovecharse económicamente, se sintió abandonada y por eso tuvo depresión postparto después de con Harry, porque Ujú. Diana, curiosamente, tiene depresión postparto cuando nace Harry. Pues no ¿Sale? tan curioso, porque que yo sepa, la Es- depresión postparto sí es muy común. Sí es en las común. mujeres. Pero pues más común con estas cosas, ¿no? Digo, Más probable. ajá, más probable. Bueno, y por todo eso terminó la relación con James Hewitt, ¿va? Ujú. Que es lo que estamos viendo, las relaciones de Diana. Por su parte, James Hewitt siempre ha mencionado, y lo ha hecho muchísimas veces, que cuando conoció a Diana, Harry ya caminaba. Pero quizá como con los Beatles, las fechas estén modificadas para no hacer ver mal al chiqueado de Carlos, quien además no se quedó con los brazos cruzados y mandó a James Hewitt al frente de combate durante la guerra del Golfo de 1991 en Irak. Y esta no fue la única represalia que tomó contra alguno de los amantes de Diana. Pero bueno, poco después, en 1986, les dije, cuando Diana recién había tenido a Harry, entonces es del 86, tiene mi edad. Tiene ¿Harry? 30, sí, Harry, tiene 38. Yo ya tengo 39, pero como él es un año menor, tiene 38. Ujú. Entonces ya supimos la edad de Harry. ¿Tienes 39? Ay, no mames. Y apenas andas en la segunda temporada del podcast, Charlie. Pero bueno. Cuando ya se separó de
de James Hewitt, que ya andaba, yo creo que petateándose en la guerra, Diana conoció a Barry Manaki. Harry estaba chiquito, recién nacido. Y Diana conoce a Barry Manaki, quien para entonces estaba prestando su servicio como guardaespaldas de la familia real y fue asignado para cuidar de Diana y de los príncipes William y Harry. ¿Sale? Manaki, quien estaba casado, tenía 2 hijos y 14 años más que Diana, se convirtió en una figura paterna para Harry y un confidente leal para Diana. Sin embargo, cuando se descubrió el romance entre ellos dos, Barry fue apartado del servicio en el Palacio de Kensington y trasladado al Cuerpo de Protección Diplomática. Y hasta allí todo parecía haberse arreglado, pero meses después, ya en 1987, Barry falleció en un accidente de motocicleta luego del choque con un auto que conducía una joven de 17 años, la cual nunca fue detenida y aparentemente casi de inmediato inició una nueva vida en Estados Unidos. Sospechoso. Pues, Mínimo sospechoso, ¿no? Así como que, tú eras el amante de Diana también, pues también te mando por otro lado y curiosamente te desvives, ¿no? En sus declaraciones de 1992, la princesa dijo, estuve a punto de dejarlo todo para irme a vivir con él. Eso fue lo que dijo respecto a Barry Manaki, el guardaespaldas. Es como ahí yo creo que sacaron la historia de la película, ¿no? Del guardaespaldas. De Whitney Houston. ¿No? Así, de que estuvo a punto de dejarlo todo para irme a vivir con él. Imagínate lo que dijo Diana. Estaba enamorada de él. Pero el que para muchos se robó realmente el corazón de Diana fue el cirujano anglo-pakistaní Hasnat Khan. Khan conoció a Diana en 1995 en un hospital donde Diana hacía labores altruistas. O sea, como Jimmy Savile, pero sin maltratar a los pacientes. ¿Tú cómo sabes? Pero de verdad. Sí, de verdad. ¿Y tú cómo sabes? ¿Quién sabe? Bueno, es que ella sí les ayudaba. Y desde entonces lo describió como Mr. Wonderful. O sea, así le decía Diana a Hasnat Khan. Que si lo ven, es un pakistaní medio gordito, así simpático, pero nada guapo. Bueno, pienso yo, ¿ah? Acuérdate que... La había matacadita. Ajá, hay que hacerlas reír. Sí, yo no tengo ni sentido del humor, ni carita. Pero bueno. Entonces, ¿qué pedo ahí? Es que ella me hace reír. Incluso estuvo dispuesta, Diana, a mudarse a Pakistán por él. ¿Se imaginan a Diana en medio de los bombardeos? Y no se crean. No, perdón. No, pero es que, o sea, es una zona peligrosa ahorita. Pero ¿sabes qué también pienso? Por lo que dices, como que se enamoraba muy fácil, ¿no? Tal vez. Quizá era muy, no sé si inocente o soñadora. Quiero pensar que más bien como soñadora, como que veía un hombre bueno, porque en el caso de Hasnat Khan está viviendo un hombre bueno, no un hombre... No, sí, pues, pero... de revista. O sea, por el primero, también el segundo se quería... Pero eran como hombres buenos que le estaban dando lo que su marido no le daba. Ajá, sí, por eso te digo. La atención y el cuidado. A lo mejor también es que era esa como necesidad de yo quiero sentirme amada, protegida, bla, 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 y mi marido no me lo da. Y venía de un matrimonio de sus papás que se habían divorciado, entonces como que traía ese rezago y necesitaba esa atención y ese cuidado. O sea, a lo mejor era una combinación de todo, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que va por ahí. Igual ya podrías hacer una tesis de psicología. pero bueno, esta fue la relación que le causó la enemistad con su madre biológica, Francis Shankidd. ¿Se acuerdan de que se llamaba Francis Ruth Roach, pero que luego se casó con el multimillonario Shankidd? Pues ya se llamaba Francis Shankidd. Y como era musulmán y en los del Reino Unido son... cristianos, protestantes, anglicanos. Englóbalo en cristianos. Englóbalo en cristianos. Sí, cristianos, pues, de un cierto tipo de cristianos, entonces no permitían, pues, los musulmanes, ¿verdad? Entonces, por esto se enoja con su mamá. Y, pues, al igual que la familia real, su madre se oponía tajantemente a que su hija se relacionara, pues, con un musulmán. Y a pesar de que todo se mantuvo en secreto, incluso por la misma Diana, que ahí sí fue más discreta en esta relación, su relación terminó abruptamente en 1997. Al principio se dijo que a Hasnat le incomodaba mucho la fama de Diana y se sentía perseguido por la prensa, pero en 2008, durante uno de los juicios sobre la muerte de la princesa, el cirujano confesó que Diana le había sido infiel con su siguiente novio en la lista, el empresario y productor de cine Dodi Al-Fayed. ¿Sí ubican a Dodi?
No, ni. No, la verdad no. No, ni... No, ni por dos. Ahorita van a ver todo lo que era este cuate, ¿eh? Ya dijimos que era empresario y productor de cine, Sí. para empezar, ¿no? A ver qué película se aventó. Fíjense, no ¿No? tengo la lista. Ah, bueno. Pero Luego lo buscamos. Pero ahorita vas a ver de lo que son dueños su familia. Fíjense el nombre. Emad Eldin Mohamed Abdel Menahem Fayed, mejor conocido como Dodi Al-Fayed, No, vale. era hijo del magnate y multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed. Dueño, entre otros negocios, de algunos pozos petroleros, bancos, la marca Harrods de Reino Unido y el Hotel Ritz de París. Último lugar donde se vio en público a la princesa Diana, el Hotel Ritz. El Hotel Ritz es muy famoso, muy elegante y todo. El romance entre Diana y Dodi comenzó en 1997 cuando tanto Diana como sus hijos fueron invitados a pasar un fin de semana en el yate Jonical por el papá de Dodi. O sea, el que los invitó fue Mohamed. Ujú. Mohamed Al-Fayed por el sur de Francia. O sea, los invitó a un crucero. Ujú. ¿Sale? A Mohamed Al-Fayed le interesaba que su hijo se mezclara con Diana para ser aceptado por la élite británica, pues luego de 25 años de ser el propietario de los almacenes Harrods, el club de fútbol Fulham, que es ahorita donde está Raúl Jiménez. De fútbol no te hace nada, cabrón. Ay, bueno, Por dos. por 3 creo, porque tampoco sé si está en el Fulham. Pero creo que ahí anda Raúl Jiménez. Entonces, y del Hotel Ritz ya tenía 25 años de ser propietario de esos icónicos lugares. Solo se había hecho un nombre en la política y en la economía de Reino Unido, pero aún no era respetado como un príncipe. Y él quería ser respetado como de la realeza, quería sentirse Mohamed Al-Fayed. Y como anhelaba llegar a esas instancias, pues quería que su hijo se relacionara con Diana, pues él había amasado su fortuna tras ser el consultor del sultán de Brunei, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Sí? Él trabajaba para el sultán y de ahí se hizo su fortuna y fue comprando propiedades y demás. Y ahora él quería ser de la realeza como el sultán. Ujú. ¿Sale? Quería, esa aspiración tenía. Pero volviendo con Diana, al regresar de dicho viaje del crucero, ya había cientos de fotos en primera plana de ella besándose con Dodi. Fotos que quizá permitió la mismísima Diana, pues desde hace tiempo había llegado a un acuerdo con el fotoperiodista James Anderson para dejarse fotografiar a ciertas horas del día en lugares que ella le indicaba, lo que hizo millonario a James Anderson y era un negocio redondo para Diana, quien no se cansaba de dar cátedra de cómo manejar los medios a su favor. Haz de cuenta como AMLO, ¿no? Y esta fue la razón por la que se dijo que Diana solo estaba usando a Dodi para encelar a Hasnat. Ya ven que a él le molestaba la fama, entonces como que no se animaba a dar el siguiente paso y dijo, pues si no te van a ganar, ¿no? Si no te animas te va a ganar este güey. Sin embargo, la relación de Diana y Hasnat no fue la única que se fracturó con este escándalo. Dodi estaba comprometido y estaba a pocos días de casarse con la exmodelo estadounidense de Armani y Calvin Klein, Kelly Fisher. O sea, era un hombre que se iba a casar en unos días. Kelly y Dodi se habían conocido en julio de 1996, apenas un año antes de conocer a Diana, y luego de que él la conquistara con una serie de costosos y colosales regalos. Era este tipo de novios, ¿no? Que llegan y le gusta una chava y... A ver, cómprale ese oso, no, el más grandote. Además, Kelly había abandonado definitivamente su carrera para irse a vivir a París cerca de Dodi. O sea, ya estaban en esas instancias en las que ella ya había dejar de ser modelo para irse a vivir con él. Esto de dejarle el modelaje lo hizo luego de que Dodi le prometió un subsidio de $500,000 anuales, además de una mansión de $5 millones en California donde irían a vivir luego de casarse. Así era. Pero las fotos de su prometido besando a Diana en el mismo yate en el que había estado con él semanas atrás, se publicaron solo 2 días antes de su boda, y así fue como se enteró de que ya no se iba a casar y de que tendría que rehacer su vida de otra manera. Razón más que suficiente por la que armó una conferencia de prensa en la que contó a detalle lo mucho que había sufrido con Dodi para que, en sus propias palabras, la princesa pudiera tomar una mejor decisión sobre su futuro y el de sus hijos. ¿Qué les parece? A 2 días de casarse, se entera por la prensa, ni siquiera por él. Posteriormente demandó a su exprometido, a Dodi, por incumplimiento de contrato y no se volvió a saber de ella nunca más.
Sin embargo, y a pesar de este nuevo escándalo, la relación de Dodi con la princesa continuó, pues Diana había encontrado en Dodi a un hombre que por fin la comprendía, le brindaba seguridad y tenía una vida tan ajetreada como la suya, razones por las que la relación progresó quizá más rápido de lo que podríamos imaginar. No obstante, a pesar de los infinitos recursos de Dodi y de su seguridad, la discreción no se mantuvo al mismo nivel. Y un día antes del fatal accidente, la prensa ya estaba rumorando que la pareja estaba por comprometerse. Este rumor se acrecentó cuando Diana avisó a la prensa que haría un anuncio muy importante para el 31 de agosto. Anuncio que nunca llegamos a conocer porque Diana sufriría su fatal accidente precisamente la madrugada del 31 de agosto. Antes de que hable, ¿qué tenía que decir? No sé si lo de su relación con Dodi u otra cosa, porque ahorita en el siguiente episodio vamos a ver todo lo que pasa ahí. Entonces sufriría su accidente ese mismo día, ¿no? Es la madrugada de ese día. Un accidente automovilístico en el que, según las declaraciones oficiales, no llevaba puesto su cinturón de seguridad, lo que no cuadra con lo excesivamente cuidadosa y paranoica que decían que era Diana, quien se sabía y se sentía vigilada todo el tiempo, siempre usaba su cinturón y, de hecho, aunque ustedes no lo crean, ya sabía y estaba esperando un accidente como este. ¿Sí? ¿Ya sabías eso? ¿Que ella ya sabía? Pues ya lo presentía, ¿no? No más lo presentía, fíjense bien. O sea, ¿estaba segura? Sí, que iba a pasar esto, ahí les va. ¿Pero eso específicamente lo que le pasó o alguna cosa? No, específicamente eso y de esa forma. Ahí les va. Okay. Verán, esto lo sabemos por una carta confidencial que 4 años después de su muerte, en 2001, publicó su mayordomo, Paul Burrell, el hombre en el que más confiaba. Hizo un libro, en su libro llamado A Royal Duty, un deber real, reveló que Diana le entregó este manuscrito aproximadamente 10 meses antes de su fallecimiento, como póliza de seguro por si le pasaba algo. ¿Se fijan? Al hombre al que más confiaba le hizo una carta y le dijo, mira, si me pasa algo, públicalo. El documento dice lo siguiente: estoy sentada aquí, frente a mi escritorio. Es octubre y estoy esperando que alguien me abrace y me ayude a seguir adelante, fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejarían el camino para que se pueda casar de nuevo. Tómala. ¿Pero qué le impedía al príncipe casarse? ¿Por qué dice ella casarse de nuevo? Cuando tú eres rey del Reino Unido, te conviertes también en el papa de la iglesia anglicana. Y por eso Eduardo VIII, acuérdense que abdicó al trono, porque no se podía casar con Wallis Simpson porque era divorciada. Lo mismo le pasó a Carlos, no se podía casar con Camila, que ya había tenido relaciones, ¿no? Algo así. Y entonces, al morir ella, pues ya tenía otra vez derecho a casarse. ¿Sí me explico? Ante la sociedad y ante la ley de la iglesia que iba a representar como rey. Entonces, si mientras a ella no le pasara nada y estuvieran separados, no se podía casar. No. Por eso era necesario que Diana falleciera. Aquella trágica noche del accidente, salieron del Hotel Ritz perseguidos por 5 autos, 2 motocicletas y 3 scooters. Montoneros. Manejaban al margen del río Sena y luego del roce con otro auto se estrellaron contra el pilar número 13 del túnel del Pont de l'Alma en París. Los procedimientos que llevaron a cabo para liberarla y trasladarla al hospital definirían su futuro y el de toda una nación que aquella noche perdería una princesa. Los detalles de lo que sucedió, las incongruencias del caso y el complemento del accidente de la princesa Diana se los daremos en el siguiente episodio de Historia No Oficial. Así que nos vemos el siguiente episodio con ya el desenlace de lo que realmente sucede. Bueno, de lo que sucede oficialmente y de lo que realmente sucede en el accidente, con todas las teorías, sospechosos y misterios del accidente del caso de Diana. Y esta fue la historia no oficial de la princesa Diana parte 1. Ella ya sospechaba. Sí, ella ya sabía que iba a pasar. Algo, ya había escuchado algo. Acuérdense que se sentía bien, ¿cómo se dice? Vigilada. Y acuérdense que cuando se estaba divorciando, así como ellos les publicaban cosas en la prensa de cuando la tenían vigilada, ella también les reviraba con otras cosas en otro periódico. Sí. Entonces ella también era muy astuta. Y ya tenía reporteros pagados y todo.
Entonces era muy inteligente. Y fíjense cómo ya sabía que iba a pasar algo con su automóvil. Ujú. Qué curioso, ¿no? Tenía informantes ahí entre los criados y los Pues es que oficiales volvemos a del lo reino. mismo, ¿no? O sea, a lo mejor ellos también se sentían... deja tú de identificados, o sea, esa empatía, a Ujú. lo mejor de que si sabían todo el desmadre que la realeza hacía Sí. y ver que Diana, pues no, a excepción a lo mejor de sus infidelidades, pero Lo veían ya como me parece normal, ¿no? como Yo creo. hasta justificado, Sí. pues era como de, pues, yo puedo poner este granito de arena como para ayudarla, para prevenirla o algo, Simplemente a veces hasta porque no te tratan mal, ¿no? ¿no? Ajá. Porque me imagino que los demás eran bien déspotas con la servidumbre. Ya ves Sí. cómo es Carlos. Pues Carlos, si lo han visto ahora que fue rey, como hasta para quitarle o algo que le estorbaba para escribir, ¿cómo le hacía? Quítamelo. ¿No vieron esa parte? Creo que están como en una oficina, ¿no? Cuando va a afirmar de que es rey. Cuando va a hacer la coronación, Yo vi, pero de alguien, uno mayor. Uno ya viejo. pues él es Carlos, ya está bien Ajá, viejo. ya está viejo. Sí, es él. Que de hecho, o lo que te decía de la iglesia anglicana se me hace bien raro, porque pues terminó llevándose a Camila. Que Camila ya es divorciada. Entonces, yo no sé con qué huevos pasó esto y aún así te terminó llevando a Diana, a esta Camila, al altar. Y se casó y ahorita es la reina consorte, porque no es reina, sino reina consorte. Pues, ¿cómo te preguntas que cómo? Pues, Pues con el poder que Pues tienen, sí. obviamente. Pues, pero o sea, ¿no has visto las protestas que ha hecho la gente? no. Cuando hicieron la coronación, montonal de pancartas diciendo Not my king. O sea, no es mi rey, no es mi rey, no es mi rey. En la gente. Sí, ¿Sí viste? sí, Un montonal sí, de eso gente vi. que salió, así como apoyan a AMLO, pero al revés. Con el príncipe Carlos, bueno, con el rey Carlos, salió mucha gente a protestar y a decir, no es mi rey, no es mi rey. Sí. Qué culero, o sea, ¿qué más quieres? Ahí están las pruebas de cómo la gente No te quiere. no tiene simpatía por él. Y todavía cuando firmó, te digo, le estorbaba algo y así como que, quítamelo, o sea, Ujú. tú no lo puedes mover Ya así, sé, ajá. papá. O sea, se molesta y le gritonea a un cuate. Todo senil ahí también. Sí. Es como Biden, nomás más corajudo. Ya, nomás hace falta que se le vaya la chaveta también como a Biden. Pero bueno, hasta aquí, ¿qué les pareció? Nos quedamos con esta carta. En lo mero mero. Sí, No con esta manches. carta que 4 años después del accidente, el Paul Burrell, que es el que le ayuda con el vestido de la venganza, Ajá. publica en un libro. Este escrito me lo dejó Diana y mira, ahí está. Cómo ella ya sabía que Me iba a imagino pasar que esto. también veremos por qué 4 años después. O sea, ¿por qué tardó tanto? No precisamente porque pues eso se entiende porque es secreto de estado, estaba en peligro, pues, a lo mejor el cuello, ya ves cómo se deshacían de sus exnovios, imagínate pues sí. también de él, que era su sirviente personal, Ujú. su mayordomo personal, pues No, pues le hizo muchos favores, ¿no? Ese mayordomo. sí, emocionalmente era su mano derecha, ¿no? Sí, fue leal. Fue muy leal, ¿No fue estaría su enamorado de ella confidente. en algún punto? ¿Sabes? No, porque, bueno, no te creas. Estoy suponiendo esto por todas las comedias románticas que hemos visto. Pero ya ves que siempre lo retratan como gay. Ajá. Así como, o sea, Sí, de casi hecho, siempre sí. los mayordomos que salen o que hacen eso con la persona principal, salen Ajá, así como sí, gays, de que como son gays. son bien amigas, bien confidentes, bien buena onda, Sí. bien manas. Entonces, por eso también le tenía tanta confianza. No sé si en el caso de Paul Burrell sea así, no, pero pues eso pasa en las comedias románticas. Entonces, no sé, no creo que hubiera habido eso, porque a lo mejor, como dices tú, ella era muy, se enamoraba rápido, y a lo mejor se hubiera enamorado también de Paul, ¿no? Sí. Sí, tal vez solo si era una relación muy leal, ¿no? O sea, Ajá. quién sabe. Ujú. Vamos a ver, ya quiero que sea el siguiente episodio. Sí, lo pudiéramos grabar ahorita, pero ya sería muy tarde. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio para descubrir cómo se dio el accidente y todos los misterios que se deslindaron y quiénes son los sospechosos principales del accidente. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestro siguiente episodio y síganos en las redes sociales que venimos como. Historianoficial.podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Es Nancy Gutiérrez, él es Gerson Ortiz y seguimos para ya el último capítulo de la temporada. Nos vemos. Bye. Ahora sí,